¿Alguien, algún comentario antes de comenzar con el estudio? Recordamos que estamos estudiando el libro Estudios sobre la educación cristiana y hemos podido ir aprendiendo de cuál es el verdadero deseo de Dios en nuestra educación. Y la verdad que ha sido sorprendente cómo podemos irnos dando cuenta de lo distinto que es el ideal de Dios versus la educación que hemos recibido. Este estudio ha sido enriquecedor también, especialmente porque acá en Chile hay una iniciativa de poder hacer homeschool, pero no un homeschool común y corriente, o como tradicionalmente se ha venido haciendo, sino un homeschool a la manera de que Dios lo ha solicitado, o como el Señor lo quiere. Y por lo tanto, por eso hay varios hermanos que nos acompañan en este estudio, que están liderando este tema, para los cuales le agradecemos su tiempo, dedicación, y Dios prosperará y guiará. ¿Ya? Está la hermana Patricia, quien está trabajando a 1000 por hora en este proyecto, y yo creo que ha sido de bendición este libro, ya las Amén. instrucciones que están para poder ir guiándonos a la verdadera dirección que Dios nos guía en materia de educación. No sé, hermana Patricia, si quiere hacer algún comentario preliminar. Bueno, buenas noches, hermanos. Agradecida del Señor por la bendición de tener estos estudios, de poder ir avanzando a lo que el Señor quiere, al estándar que el Señor nos ha puesto en diferentes áreas, ¿cierto? El área de educación es una importante área donde el Señor siempre pidió a su pueblo que lo tuvieran presente, ¿cierto? Y como lo estudiamos en algún momento, desde el Edén el estudio era importante para el Señor. Y el enemigo siempre trató, ¿cierto? Y lo logró un buen tiempo, pero doy infinitas gracias al Señor que ahora hemos tenido un despertar. Yo siento que estoy como despertando a muchas cosas que el Señor quería que hubiera hecho quizás antes, pero después me consuelo pensando que el Señor tiene sus tiempos y que a lo mejor toda la preparación anterior para muchos de nosotros fue para este momento. Recién estaba comentándole yo a mi hija que el Señor ha puesto en mi corazón el prepararme en las áreas que necesitan los puestos de avanzada. Por ejemplo, ustedes recuerdan que tuvimos se los cuento a modo de testimonio, cómo el Señor va guiando todo. El Señor permitió de que yo escuchara, ¿cierto?, la conferencia del pastor Marcus Codiño. Y ahora, gracias a Dios, él se da el tiempo para estar discipulándome, porque él siente de que es tan importante que nosotros como líderes, que el Señor nos ha puesto para eso, ¿cierto? Líderes en distintas áreas, tenemos que prepararnos en todo lo que tiene que llevar un puesto de avanzada, en la parte misionera médica, en la parte de educación, en la parte de discipulado, ¿cierto? Cómo discipular a otros para que sigan replicando esto de los puestos de avanzada. Y yo le doy infinitas gracias al Señor porque el Señor ha permitido todo. Les hablaba también cómo el Señor permite que el día domingo estarnos capacitando para poder ir con pie seguro a llevar a que se concrete en nuestro país, en Chile, los puestos de avanzada. Yo sé que hay varios hermanos que ya tienen sus puestos de avanzada, pero los planes del Señor son que haya muchos más. Así que infinitas gracias al Señor y ya está nuestra hermana Jennifer Vera, nuestra hermana Rosa, ¿cierto?, que nos acompañan desde Ecuador, nuestra hermana Lauribel, que nos acompaña también de Brasil. Así que bienvenidas, queridas hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias, bendiciones. Gracias, hermanita. Bien, vamos a comenzar con el estudio, ¿ya? ¿Les parece? Bueno, este es el capítulo 3, lleva por título
algunas experiencias en la educación adventista del séptimo día. Lo que estamos estudiando, los que tuvieron la oportunidad de estudiarlo, está en la página, comienza el capítulo 3 en la página 85, ¿ya? Pudimos darnos cuenta de que esto no es nuevo. Lo que estamos viviendo ahora, lo que tenemos que vivir, no es algo que sea una novedad. Al contrario, Dios ya intentó esta reforma o el cambio educativo en un momento histórico trascendental en la historia de la humanidad y particularmente en nuestra iglesia. No sé, Clarence, si tú nos puedes hacer algunos comentarios respecto de esto, de la experiencia que vivió el pueblo de Dios en un momento histórico, precisamente cuando se estaba dando el mensaje del primer ángel, y cómo en ese momento no se pudo cumplir la misión, precisamente porque hubo un factor que no permitió que el mundo estuviera preparado. Y ese factor o esa debilidad era precisamente la falencia en la verdadera educación cristiana. Sí, realmente es interesante. De hecho, porque hay aspectos tan importantes en esta lectura, en este capítulo, que ojalá nos alcance el tiempo para poder analizarlos y poder meditar en ellos, porque como decía nuestra hermana Patricia, este tema no es nuevo. Este tema, este mensaje de Dios es un mensaje que para el cielo es de gran relevancia y que tiene una connotación desde los inicios. Entonces, pero ha habido una experiencia que lo hemos visto, que es la repetición de la historia. Entonces, estamos viviendo un momento cúlmine y, Rodrigo, ¿qué te parece si leemos mejor? Vamos leyendo los primeros párrafos porque hay aspectos importantes que yo creo que a medida que nos introduzcamos con los primeros párrafos, eso va a dar para ir comentando. ¿Te parece? Muy bien. Sí, yo tengo subrayado precisamente algunos que vamos a ir comentando y que comienzan. Bueno, parte del capítulo 3 señalando de que en el año 1844, cuando comienza a pregonarse el mensaje de los tres ángeles, las iglesias protestantes se les indica como aquellas vírgenes fatuas, o aquellas vírgenes que se quedaron dormidas, ¿ya? Y miren lo que la comparación que hace el autor Sutherland respecto a esto. A la mitad del párrafo dice, ¿por qué estas se quedaron dormidas en definitiva? Aquellas vírgenes, dice, durante los días de preparación, habían fracasado en comprender la verdadera ciencia de la educación y no estuvieron listos cuando llegó el clímax. Algunos de sus propios reformadores educativos, aquí le está hablando a las iglesias protestantes de la época, antes de 1844, dice, algunos de sus propios reformadores educativos se habían empeñado en preparar a las denominaciones para este gran evento, pero estos hombres de la educación hallaron oposición y fueron repelidos por los líderes de su iglesia. Por lo tanto, los líderes de la iglesia no estaban listos para aceptar el mensaje del primer ángel. Yo aquí tengo subrayado lo siguiente. Si las iglesias protestantes hubieran comprendido los principios de la educación verdadera, habrían aceptado el mensaje del primer ángel. Ahí tenemos entonces una de las razones por las cuales las iglesias reformadas en ese momento histórico rechazaron el mensaje que dieron Guillermo Miller y los demás, como nosotros le denominamos los fundadores de nuestra iglesia, ¿no es cierto? O pioneros de nuestra iglesia. Luego continúa señalando el autor, dice, las denominaciones populares habían sido llamadas por el Señor para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. No podemos dar que el Señor había entonces encomendado esta misión a todas las iglesias que conformaban en ese momento las iglesias protestantes. No obstante, dice, las iglesias reformadas o protestantes se negaron a obedecer. Y dice que un remanente salió de las iglesias reformadas y el conflicto de los siglos en la página 426 nos dice que fueron alrededor de 50.000 personas que se separaron de las iglesias. Y luego de estas 50.000 personas, dice,
de este número salieron algunos cristianos valientes y tenaces que se convirtieron en los fundadores y líderes de la denominación adventista. Y aquí comienza quizá algo trascendental para nuestro estudio. Miren lo que nos dice. Las características que tenían aquellos que dieron comienzo a la iglesia adventista, y eso nos llama mucho la atención ahora. Rodrigo. La mayoría de estos tenaces líderes eran poco versados en los conocimientos escolásticos. Habían recibido su educación en la escuela de Cristo y su humildad y obediencia los hicieron grandes. Cita del Conflicto de los Siglos, página 509. Luego, mire lo que continúa. Eran autodidactas y no tenían la necesidad de pasar mucho tiempo desaprendiendo la sabiduría recibida de tal sistema de educación que causó la ruina de las denominaciones protestantes de 1844. Interesante. Rodrigo, ahí yo no sé si se dieron cuenta los hermanos, pero hay un aspecto porque comienza este capítulo haciendo un preámbulo, un análisis de la experiencia de las iglesias protestantes. Y estábamos en ese contexto cuando luego se introduce ahora la experiencia del pueblo de Dios. Pero si se dieron cuenta, comienza con un aspecto que en el tiempo de preparación dice que los reformadores, aquellos hombres de Dios que estaban discerniendo la importancia del mensaje de la educación, recibieron una gran oposición. Todo esto ocurrió dentro del mundo religioso evangélico. Pero ¿quiénes fueron los que más se opusieron a este mensaje de reforma? Fueron sus propios líderes. Y es interesante porque el autor coloca este antecedente para entonces ahora introducirnos a una experiencia en el pueblo de Dios. Porque recordemos que todo de donde vinieron las iglesias, o sea, cómo comenzó el movimiento adventista, fue de un éxodo que salieron de diferentes iglesias, ¿verdad? Porque aceptaron el mensaje, pero todos venían con diferentes focos. Unos creían una cosa, otros creían otro. Entonces fue un proceso de justamente de educar, reeducar a este pueblo que el Señor estaba guiando, que los estaba uniendo en el espíritu y en la verdad, pero iba a comenzar un proceso justamente de educación, un proceso de apuntarlo a la esencia de las cosas por las cuales habían fracasado anteriormente. Quisiera hacer ahí un comentario. ¿Por qué es tan importante este asunto? Porque las iglesias, decía allí, las iglesias evangélicas no aceptaron el mensaje del primer ángel porque no comprendieron la verdadera ciencia de la educación. Es interesante que el primer mensaje que recibe como un mensaje de reforma el pueblo de Dios fue el mensaje de la reforma pro salud. Sin embargo, esto iba a ayudar al pueblo a abrir su mente, a discernir las cosas espirituales, y luego, inmediatamente después, en 1872, el Señor manda el segundo mensaje de reforma, que era el mensaje de la reforma educacional. Y es muy interesante porque al no ser entendido y al ser cuestionado el mensaje de la reforma pro salud, al ser rechazado el mensaje de educación, porque lo vamos a ver luego en las siguientes declaraciones, el pueblo en sí todavía no comprendía, no entendía, y hubo una batalla, una lucha entre lo que era la verdadera educación. Pero al no entender este mensaje, ocurre algo triste y doloroso dentro del pueblo adventista. 1888, donde la lluvia tardía iba a ser derramada sobre el pueblo de Dios, se frena porque el pueblo no estaba preparado. El pueblo no había comprendido la experiencia del mensaje de la verdadera educación, que tenía que ser una educación en todas las esferas del ser, de la mente, del cuerpo, del espíritu. Y al no entender esto, es que la esencia, el mensaje poderoso del tercer ángel
que era la justificación por la fe, se rechazó, pero tenía nuevamente el mismo significado y lo mismo que ocurrió en 1844, que las iglesias evangélicas, al no entender el mensaje de la educación, llegaron a rechazar el mensaje del primer ángel. Entonces, este es un tema muy, muy sensible, muy delicado, que, como decía nuestra hermana Patricia, damos gracias a Dios porque el Señor ha ido abriendo nuestros ojos, hemos podido ir comprendiendo que este es un tema importantísimo, trascendental, que implica inclusive la salvación, es un tema salvífico, y por lo tanto debiéramos ser muy cuidadosos para no repetir la historia. Entonces eso, hermano Rodrigo, no sé si de pronto algún hermano quisiera hacer algún comentario o algún aporte de lo que estamos comentando. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, hermano. Ya. Gracias. Estoy desde otro... Le pedí el teléfono a mi señora porque estamos complicados con la señal, pero lo bueno es que no se cae. Bueno, recalcando lo que y siguiendo nuestro texto guía, que termina precisamente señalando que quienes entregaron este mensaje ya fueron aquellos precisamente que no tenían una escolaridad, por así decirlo, especial, ya al contrario, se nos dice que eran autodidactas, ya. Y en la biografía de Guillermo Miller, el pastor Jaime White expresa las siguientes palabras, cito que está en el libro. Ahora, ¿cuál habría sido el efecto de lo que se llama un curso regular de educación? ¿Será que esa educación hubiera desarrollado su obra de forma apropiada, de disciplinar, de engrandecer y enriquecer la mente, dejando intactas por el proceso sus energías naturales, su individualidad, su sentido de dependencia y responsabilidad hacia Dios? ¿O habría colocado en las filas llenas de aquellos que se conforman con el honor de repetir tonterías, tanto verdaderas o falsas, que pasan como verdad en la escuela o secta que los ha convertido en lo que son? Nosotros sabemos que Guillermo Miller no tenía una educación especial, ¿ya? Y no obstante eso, el Señor lo utilizó para dar estos mensajes extraordinarios, ¿ya? Que precisamente despertaron al mundo. Nos llama la atención que así como comenzó, al parecer la obra de Dios, la Iglesia Adventista, así terminará. Porque quiero hacer algunas lecturas que están en el libro El evento de los últimos días, ¿ya? Que nos dice precisamente a la idoneidad que tendrán aquellos que terminarán la obra de Dios. Y leo en la página 208 de Evento de los últimos días. Dice, en la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. Únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de su santa palabra. Página 209, continúo leyendo. Aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de los últimos días, fortalecido por una fe incondicional en Cristo. Aún el discípulo iletrado podrá resistir las dudas y las preguntas que los infieles puedan producir y reducirá a la vergüenza los sofismas de los burladores. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a los hombres supuestamente doctos. Continúa y saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio.
Y mire la sierva del Señor lo que continúa diciendo, en tono de pregunta. ¿Por qué el hombre iletrado tendrá este poder del que carece el hombre docto? Y ella responde, el iletrado, mediante la fe en Cristo, ha entrado en la atmósfera de la verdad pura y clara, mientras que el docto se ha alejado de la verdad. Luego dice, el hombre pobre es un testigo de Cristo. No puede apelar a datos históricos o a la así llamada ciencia, pero de la palabra de Dios reúne las evidencias poderosas. La verdad que habla bajo la inspiración del Espíritu es tan pura y notable y lleva consigo un poder tan indisputable que su testimonio no puede ser contradicho. Llama la atención entonces, mis queridos hermanos, que la historia, que la historia volverá a repetirse. Querámoslo o no. El Señor utilizará a aquellas personas que según a los ojos del sistema actual, del sistema de educación, del sistema de méritos, del sistema de títulos en el cual estamos inmersos, no califican. Sin embargo, la sierva del Señor, hablando inspirada por Dios, nos ha dicho que eso volverá a repetirse, queridos hermanos, y que volverán las personas sencillas, pero ungidas por el Espíritu Santo, terminarán entonces la obra que es precisamente proclamar el fuerte pregón. Las citas que acabamos de leer precisamente están en ese capítulo. Ahora bien, en materia de educación, nosotros encontramos que no solo esto queda ahí, porque las iglesias protestantes fracasaron en recibir este mensaje y fracasaron en preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Los líderes de la iglesia rechazaron esa misión. ¿Por qué? Porque estaban todos inmersos en el sistema de Babilonia. Ahora bien, ¿puedo arreglar? Hermano Rodrigo, yo quería leer esto que me hace mucho sentido, que como tú decías recién, la historia se va a repetir. En la página 87, el primer párrafo dice, pero de Dios vino luz sobre el problema de la educación. Los padres adventistas del séptimo día recibieron la instrucción de sacar a sus niños de las escuelas públicas y de establecer escuelas que ofrecieran una preparación cristiana. Y la hermana Elena de Huay agrega en Testimonios para la Iglesia, cuando el ángel de Dios me mostró que era preciso fundar una institución para la educación de nuestros jóvenes, vi que sería uno de los mayores medios ordenados por Dios para la salvación de las almas. Amén. Amén. Qué maravilloso. Hermana Patricia, ese texto que tú destacaste y que leíste recién realmente es impresionante, porque justamente ahí hace un llamado muy interesante, o sea que el llamado de Dios, en ese tiempo hubo un llamado de Dios a sacar a los niños de las escuelas públicas. Amén, amén. Wow, interesante. Pero entonces, si hubo ese llamado, estos reformadores que estaban entendiendo y que estaban entrando ahora al movimiento adventista, venían con este pensamiento. Pero ese mismo párrafo que estaba leyendo nuestra hermana, luego nos dice en lo que ellos cayeron. Dice que fue un pueblo que tuvo poca fe, que veían esta experiencia de sacar a los niños de las escuelas públicas como realmente algo inalcanzable, algo difícil. Pero sin embargo, allí hay una declaración de la sierva de Dios que hacía mención de que realmente era necesario y que iba a ser de gran bendición, de salvación para las almas, el poder establecer un sistema de educación. Pero ahí hay algo clave, que de pronto seguramente si nuestro hermano Rodrigo sigue la lectura, lo va a hacer mención, pero hace énfasis a ¿qué? A romper el yugo de lo que era educacional tradicional y más bien establecer un sistema de educación, pero ¿cómo? Dice escuelas de iglesia. Así es. No sé si notaron ese detalle.
Una escuela, una iglesia. Exactamente. Y eso uno empieza a ver en la historia. Los valdenses tenían este sistema. El movimiento de Columbano, quienes fueron los que le sacudieron el piso al sistema papal, quienes fueron que, debido al trabajo que hizo este misionero colombano, que se formaron los valdenses, tenía este sistema, donde establecían una iglesia, había una escuela. Y esa escuela se escogían maestros, hermanos, con diferentes capacidades, donde tenía que el maestro trabajar conjuntamente con el alumno, estar codo a codo, estar los dos en la misma experiencia. Y, y es interesante que los niños de cada iglesia debían ser atendidos por maestros. De esta manera, los niños aprendían las ciencias, aprendían lo que era esencial en cuanto a las matemáticas, pero realmente todo esto era desde un enfoque para poder cumplir la misión, para poder darles herramientas a los jóvenes y a los niños y poder también avanzar en este mundo. Entonces, a veces cuando nosotros se nos dice o se nos enseña que realmente el propósito de Dios era que levantar un sistema educacional dentro del pueblo, claro que sí, pero no era seguir las mismas costumbres y tradiciones educacionales que el mundo estaba teniendo y que además habían, las iglesias evangélicas habían captado. Termino con el siguiente pensamiento del conflicto de los siglos que está allí. Dice así, que muchos reformadores salieron de Roma, pero continuaron con muchas prácticas de ellas. Y entre esas prácticas estaba el modelo y el sistema educacional. Así es. Hermanitos, ¿me pueden conceder la palabra? Hermana, adelante. Me parece muy importante lo que acaba de decir el hermano, no recuerdo su nombre, discúlpenme. Miren, que yo pues he tenido la oportunidad de leer la escuela de Madison y lo que le pasó a la escuela de Madison, si no actuamos como nos dice la sierva del Señor, nos volverá a pasar. Y fue la desobediencia o la falta de fe. La hermana Elena muy claramente dijo que la escuela tiene que hacerse en tal sitio y no la hicieron. Y a lo que me acojo en cuanto a lo que mencionó el hermano anteriormente, y lo que da la lectura de la hermana Patricia, Dios les había dicho que tienen que sacar a sus hijos de las escuelas públicas, pero en el título donde dice la Universidad de Battle Creek se debió haber establecido en el campo, hay un párrafo que justamente encaja con lo que se está hablando este momentito. Yo tengo otra numeración de página porque, no sé, tal vez otra versión, yo tengo este de aquí, pero les voy a leer lo que dice. También entonces los adventistas del séptimo día, varios años antes del establecimiento de su primera escuela, aquí está lo importante, hermanos, le faltó la fe. Amén. Para obedecer a Dios, mis queridos hermanos. Y yo siempre digo que no es por casualidad que estamos reunidos. Yo les agradezco inmensamente al Señor que ahora pues estoy junto con la hermana Jennifer estudiando con ustedes que pues Chile, Colombia, Argentina le gana muchísimo en el conocimiento de esto al Ecuador. Entonces dice, le faltó la fe para obedecer a Dios en el establecimiento de escuelas simples sobre el plan correcto para la educación de los niños. Y aquí habla de los líderes también, que debieron haber sacado de las escuelas públicas. Estos niños adventistas, cuyos padres por falta de fe, escuchen hermanos, por falta de fe, había fallado en sacarlos de las escuelas públicas, estaban ahora entre los líderes de la denominación. Y ahí viene lo que estábamos hablando, estaba hablando hace un rato el hermano Rodrigo, que los líderes eran los que no entendieron. Dice, su fe y valor en la reforma educativa eran débiles. Y sus ojos, hermanitos, estaban tan ciegos a la verdadera ciencia de la educación cristiana como lo estaban los ojos de sus padres, que fallaron en proveer para ellos escuelas cristianas. Hermanos, si nosotros estamos aquí, repito,
tenemos que orarle mucho al Señor para que nos dé esa fe, el amor hacia Dios, la obediencia hacia Él, y Él proveerá. Pero tenemos que, no sé qué hará Dios. Yo le veo tan difícil, tan complicado esto de cambiarle la mente a una persona. Yo estoy trabajando, yo lidero aquí una imprenta, que justamente estamos haciendo los libros para Fuerte Pregón, y la esposa del prensista estaba enferma. Y le digo al prensista que trabaja conmigo, le digo, hágale un pediluvio, hágale un baño de contraste, o hágale el baño de asiento. Y le explico todo y le detallo. Y no le hizo, hermano, no le hizo, sino que le llevó al médico. Después de que le llevó al médico, le dice que tiene infección urinaria y me dice, ahora sí le voy a hacer su tratamiento. Es difícil, yo le digo, Señor, pero tú algo has de hacer, porque si al mundo no se le puede cambiar, a los miembros de iglesia que también están tan arraigados a las formas establecidas con las que nos hemos educado, Dios tendría que hacer un milagro grande en nuestras mentes, hermanos, pero entendamos esta partecita y ya concluyo. Es falta de fe, y la falta de fe no me ayuda a obedecer. Y la obediencia, recuerden que yo obedezco a mi Padre Celestial porque lo amo, por amor. Entonces, si nosotros desarrollamos esto en cada uno de los países, con los líderes donde estemos, seguramente Dios nos dará las directrices. Gracias, hermanos, por darme la oportunidad. No, hermana, puede participar y nos enriquece a todo en cualquier momento. De eso se trata este estudio precisamente, que vamos compartiendo experiencias ya de aprendizaje. Como bien se ha ido señalando a los hermanos en origen, cuando Dios le dio esta misión de constituir iglesias, porque era necesario tener un sistema educativo propio, a nuestros pioneros les faltó fe. Ellos vieron esto como, y lo compara como cuando el pueblo de Israel tenía que tomar Canaán. Veían una empresa tan complicada y tan gigante que dijeron no somos capaces. Hoy en día nosotros nos enfrentamos ante eso, hermanos. No es menos. Lo que nos espera es una empresa totalmente complicadísima. Y sin la ayuda de Dios, sin la fe, es imposible que lo podamos lograr. Debemos Rodrigo, destacar... sí, Clarence. Perdón, disculpa, te interrumpí. ¿Puedes continuar la idea? De ahí comento. No, solamente quería agregar de que luego en el libro continúa, de que luego vino la fe y pudimos abrir escuelas, ya, pero luego, no me voy a adelantar, solo un paréntesis para que ustedes podamos ver como parte, bien, las instrucciones que hubieron para la escuela se atrasó alrededor de 40 años, imagínense, 40 años la obra, producto de la falta de fe de los hermanos, y cuando llegó, se empezaron a instalar, no obedecimos en la forma que el Espíritu de Dios había guiado, cómo debíamos constituir nuestra iglesia. Y eso es triste, a mí me dio tristeza, la verdad, cuando fui leyendo. Siempre estamos como el casi, queriendo nosotros hacer la voluntad de Dios. Y le hice esta introducción para que vean lo interesante que se va a poner el estudio. Clarence. Sí, Rodrigo, justamente conectando lo que tú has dicho con el comentario de nuestra hermana que hizo ahora último, es interesante porque cuando vemos aquí el factor, el Señor revela a su pueblo. El pueblo tenía la luz. El Señor da instrucciones de cómo hacerlo, dónde hacerlo, las formas cómo hacerlo. Y es interesante que el autor describe cuánto tiempo se demoraron. Y cuando llegaron a hacerlo, en esa fecha, es tremendo porque vemos que nuevamente la historia se repitió. La experiencia educacional establecida en Madison nuevamente comienza a recibir rechazo, oprobio, y fue una lucha difícil entre los mismos líderes. Entonces vemos un sistema educacional el cual se estaba estableciendo en Battle Creek, grande, una gran institución, en base al deseo de hacer la voluntad de Dios,
Pero noten bien, ¿dónde había sido establecido Battle Creek? ¿Dónde debía haber sido establecido las instituciones educativas? En el campo. ¿Por qué se quemó Battle Creek? Por desobediencia. Entonces Por uno va viendo desobediencia. por qué realmente a veces nosotros podemos caer en lo mismo. A veces queremos seguir la voluntad de Dios, pero cuando lo hacemos no siguiendo instrucción por instrucción, podemos caer exactamente en la misma experiencia. Entonces, podemos ver aquí algo que a veces nos tienta, porque un sistema educacional pomposo, grande, estructural, imponente, que tenía fama, inclusive, bueno, todo el sistema educacional, vemos que la historia, uno de los grandes personajes que tenían una influencia fuerte era el doctor John Kellogg, y que tenía fama mundialmente. Pero vemos un sistema fuerte educacional creciendo, queriendo hacer, entre comillas, el deseo de Dios de la educación, pero vemos ahora en una zona rural, en una zona donde estaba siendo descuidada la obra, humilde y sencilla, en el campo, con pocos recursos, donde los maestros se ensuciaban las manos porque la metían a la huerta y trabajaban conjuntamente de par a par con sus alumnos. Y el Señor le revela a la sierva de Dios, este es el modelo educativo del plan de Dios. Amén. O sea, noten bien, es como el Titanic frente al arca de Noé. ¿Qué es lo que más nos atrae? ¿Qué es lo más tentación de tener esa experiencia que promete mucho? Hoy en día las grandes universidades o hasta nuestras propias instituciones educativas, esto te va a llevar arriba, te va a hacer un gran hombre. Pero muchas veces estos centros educativos tienen esa connotación sencillez, muchas veces toca sacrificio y abnegación. Es una experiencia donde desarrolla el carácter principalmente. Entonces vemos que la tendencia de la mayoría es irse al Titanic. Vamos a decirlo, el Titanic educacional, el modelo del mundo. Pero la experiencia de fe del barco educacional al estilo de Noé, hoy en día son pocos. Son pocos. Entonces, Rodrigo, vamos adelante con los párrafos porque ahí nos va a mostrar un poquito la historia de Battle Creek. Me parece bien. Vamos a leer ya en la página 87 lo que la sierva del Señor nos dice, cuál era el modelo educativo, para seguir la línea de lo que estamos conversando, y ustedes podrán ver por sí mismos qué tan lejos o cerca estamos del modelo educativo. Dice, debiera haberse hecho provisión para la educación en mayor escala en las generaciones pasadas. La sierva del Señor está hablando hacia atrás. En conexión con las escuelas, se deberían haber establecido fincas agrícolas y centros de fabricación. También se deberían haber tenido maestros de trabajos manuales y tareas del hogar. Debió haberse tenido una porción de tiempo cada día dedicada al trabajo, de modo que el aspecto físico y mental fuesen igualmente ejercitados. Si las escuelas se hubieran establecido bajo el plan que hemos mencionado, no habría ahora tantas mentes desequilibradas. Si el sistema de educación de las generaciones anteriores se hubiese conducido con base a un plan de educación totalmente diferente, la juventud de esta generación no estaría en una condición tan depravada e indigna como ahora. Esas palabras que hace la sierva del Señor cuando escribe el libro La Educación están tan vigentes hoy en día, porque precisamente hemos fallado como pueblo de Dios en esta materia. No obedecimos a las instrucciones de la sierva de Dios y por lo tanto sufrimos las consecuencias propias que la desobediencia tiene. Luego, avanzando,
en la página siguiente se nos habla de la necesidad de abrir escuelas, ¿ya? Y esta necesidad de abrir escuelas según el plan divino sigue siendo tan vigente como lo fue antes, hoy en día. Y el hermano A. Smith, al escribir para la Riverand Herald, volumen 40, número 2, dijo lo siguiente: cualquiera que esté un poco familiarizado con nuestras escuelas comunes, es decir, la escuela del mundo, está al tanto de que las influencias de sus compañías son tan terribles para la moral de nuestros hijos. Desconozco el por qué las señoritas no pueden calificarse a sí mismas mediante un curso de estudio en Battle Creek para servir como maestras de escuelas selectas en nuestras iglesias más grandes. Esto contenía una sugerencia para formar las primeras escuelas de iglesia. Como podemos ver, nuestros pioneros no tuvieron miedo al afrontar esta tarea que parecía absolutamente imposible. Y así es como llegamos, Clarence, a la instalación de la escuela de Battle Creek. Nos dice que el maestro, que era la fuerza motriz principal de esta empresa, era un reformador de la educación, y si la reforma que había defendido hubiese sido recibida favorablemente y practicada inteligentemente, los adventistas del séptimo día habríamos salido del desierto de la educación mucho antes del tiempo en que lo hiciéramos. Las ideas de educación que sostenía este hombre eran similares a las reformas enseñadas antes de 1844. Dios deseaba que cuando la reforma educativa comenzara entre los adventistas del séptimo día, fuese al menos con base al mismo movimiento de reforma educativa anterior a 1844. Y pongan atención en lo siguiente: a los adventistas del séptimo día, Dios les había enviado un educador que había aceptado el mensaje del tercer ángel y que estaba listo para comenzar una reforma educativa entre nosotros, en el punto en que se habían detenido la reforma educativa antes de 1844. Dios entonces proveyó incluso de que comenzara la reforma educativa de manera correcta según el plan de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Lo que la mayoría de las veces ocurre, y nosotros debemos estar atentos, hermanos, para que no nos ocurra. Queremos nosotros hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer lo que... No podemos ver las intenciones. Claramente las intenciones de los hermanos eran la mejor de todas, pero según su conocimiento, según su ciencia, según su sapiencia, que era distinta a la sapiencia de Dios. Por eso es tan importante la obediencia como valor cristiano. El obedecer y el seguir la instrucción de Dios, a pesar de que vaya contra nuestro razonamiento lógico o nuestra educación o nuestra forma de pensar, es lo que nos permitirá avanzar en nuestra vida cristiana. Nuestra iglesia prefirió seguir los conceptos que eran racionales del momento, y es por eso que se pervirtió el deseo de una verdadera educación. Tal como Clarence ya señaló, lejos de construir escuelas en ámbitos rurales, alejados de las ciudades, lejos de enseñar oficios, lejos de desarrollar el físico y lejos de tener currículum libres para nuestros alumnos, en una enseñanza, en un aprendizaje totalmente distinto, abrazamos la enseñanza de las grandes universidades. Abrazamos el sistema educativo de las universidades protestantes de prestigio de los Estados Unidos, tales como Yale, tales como Harvard, quienes habían sacado su sistema educativo ¿de qué universidades? De Oxford y Cambridge en Inglaterra. ¿Y de dónde salieron los sistemas educativos de Oxford y Cambridge en Inglaterra? De la Universidad de París, ¿ya? Que fue la cuna de estas universidades. ¿Y de dónde sacó su sistema educativo la Universidad de París, que sirvió de modelo a todos? De Roma. ¿Y de dónde sacó Roma este sistema educativo? Bueno, lo sacó de los griegos. ¿Y dónde mandaban los griegos a educar a sus sabios? Si ustedes lo pueden buscar. Encontramos a Platón, a Pitágoras, a Egipto. Ahí en Egipto es donde ellos se educaban. Y nosotros, sin quererlo, sin darnos cuenta, seguimos manteniendo vivo el sistema de educación egipcio,
de egipcio hasta ahora. Hasta allá nos podemos remontar brevemente. Hice una reducción, el libro luego lo desarrolla más adelante, obviamente, con cada uno de estos pasos, pero hermanos, como ustedes pueden ver, el sistema educativo está completamente distorsionado desde su origen, ¿ya? Y nos remontamos, imagínense, hasta Egipto mismo con la forma de del sistema de educación. Por eso es tan imperioso que podamos salir de aquí. Clarence. Hermano Rodrigo, yo no sé si se percibieron los hermanos. Ahí, bueno, hermano Rodrigo hizo un resumen, pero bien poderoso. Pero se dieron cuenta que los primeros párrafos que empezó a leer nuestro hermano Rodrigo nos hacía un énfasis. Que el pueblo, al haber rechazado, al no haber entendido la educación, tuvieron que vagar por el desierto. No sé si se dieron cuenta de esto. Tuvieron que volver al desierto, a la experiencia del desierto educacional. Así lo mencionaba el párrafo. Sin embargo, volvemos, ese resumen que hizo el hermano Rodrigo estuvo excelente, porque al fin y al cabo nos damos cuenta que llegamos hasta Egipto. Y fue justamente de donde el Señor quería sacar a su pueblo, ¿verdad? Enseñarles, y lo lleva al desierto a una experiencia de reeducación. Educarlo, ¿verdad? Para el reino. Educarlo en una experiencia de fe. Educarlo en la formación del carácter. Educarlos de manera familiar, completa. No era solamente una experiencia para los niños o los jóvenes. La educación de la experiencia del desierto era una experiencia total que involucraba a todos. Entonces, vemos que hubo algo. Dice que la historia nos muestra que el pueblo de Israel llegó un momento que podría haber llegado a la tierra prometida en poco tiempo. Pero sin embargo, se demoró años y años y estuvieron vagando ¿cuánto tiempo por el desierto? 40 años. Ajá. Y bueno, vagando por el desierto, porque realmente el mensaje educativo que Dios tenía en la formación de reeducar, de enseñarle las cosas que el pueblo había olvidado, los principios que se habían olvidado estando en Egipto, el Señor lo quería volver a restaurar. Le estaba enseñando el modelo, el camino. Pero entonces vemos lo siguiente, que lo vimos ahora en el pueblo de Israel, lo vimos en las iglesias evangélicas que por haber rechazado el mensaje de la educación verdadera, caen ahí en una experiencia terrible. Pero entonces ahora como pueblo, nosotros, no sé si les suena esa experiencia, hemos tenido que vagar nuevamente por el desierto. ¿Desde cuándo? Desde 1888. La lluvia tardía, las leyes dominicales, ya estaba todo pronto. La sierva de Dios dice que si este mensaje glorioso no se hubiera rechazado, se hubiera aceptado y hubiera sido entendido, practicado, vivido, dentro de algunos años después hubiéramos estado en el cielo, dice la sierva de Dios. Pero ¿por qué se rechazó el corazón del evangelio? Porque el pueblo tenía una piedra en el zapato que era en relación al mensaje de educación. Y es por eso que vemos estos tres mensajes esenciales. Lo vemos en el santuario, allí en el lugar santísimo. El maná, el mensaje de la reforma pro salud al pueblo. La vara de Aarón, el mensaje de la educación verdadera. Y vemos la ley de Dios reflejada allí, la justicia, la misericordia, la justificación por la fe. Pero nunca podremos tener una experiencia verdadera si no aceptamos plenamente y no vivimos la reforma en pro de la salud, y tampoco vamos a discernirlo, el mensaje de educación. Entonces, vemos que hoy en día, ¿por qué hemos tenido un atraso abismante y estamos vagando nuevamente por el desierto? Más de 120 años después de 1888, continuamos aquí. Y es por eso que en este tiempo necesitamos levantarnos con humildad
clamando al Señor que nos dé su espíritu para restaurar aquello que Satanás ha destruido y que realmente, así como Lutero y Melanchthon llegaron a comprender que era un golpe mortal al sistema del papado, a la bestia, la educación, es que si nosotros llegamos a entender esto, mis hermanos, es una gran bendición, pero también una responsabilidad. Hago un siguiente comentario. Es interesante, en España hay una crisis, bueno, como en todos los países, en el cuanto al tema de la educación. Sin embargo, en España hubo un realce, los jesuitas se destacaron. Aparecieron en los medios la siguiente declaración: revolución educativa produce la Compañía de Jesús. Era interesante. Fue una revolución educativa y uno dice, wow, ¿y qué hicieron? Dijeron y declararon los jesuitas en España: es tiempo de derribar las paredes y hacer verdadera educación. ¿Y saben lo que dijeron ellos? Dijeron, es bueno ahora llevar a los niños, a los jóvenes, a hacer educación en lugares libres. Estos principios que se leyeron aquí, queridos hermanos, donde los maestros debían enseñar habilidades, debían enseñarle oficios a los jóvenes, son lo que están estableciendo los jesuitas en España. Y fue la revolución, porque rompió lo tradicional. Saben, nosotros hemos seguido como sistema el sistema educacional papal, que tiene un trasfondo pagano, egipcio. Pero hay algo muy importante, que los jesuitas, cuando comienzan sus obras, sus misiones, una de las cosas que ellos hacen y desarrollan es con educación. Por ejemplo, en las comunidades indígenas en la selva, entre Brasil, Paraguay y no recuerdo qué otro país, los jesuitas, se conoce como monumento histórico las ruinas jesuitas. Y llegaron los jesuitas a ese lugar a evangelizar a los indígenas. Y comenzaron, para ganarse el corazón de ellos, comenzaron a hacer un trabajo educativo. ¿Cómo? Enseñándoles los oficios. Toda la comunidad indígena, todas las comunidades allí sabían trabajar, eran las zonas que tenían producción. Había crisis en la ciudad y los jesuitas hicieron un trabajo formidable allí. Tenían industrias, tenían de todo. Bueno, ¿por qué he comentado todo esto? Porque ellos saben. Ellos lo aplican para ganar, para sus propios fines. El problema es que ellos nos dejaron a nosotros un molde y tristemente nosotros hemos seguido ese molde y nos cuesta aceptar que ese no es el molde divino. Entonces, movimientos de nueva era con metodologías de estudio, al aire libre, trabajo, etcétera. Y uno dice, wow, ¿y dónde está el pueblo? Vemos que el enemigo está usando diferentes medios con un mensaje, entre comillas, verdadero, pero realmente ellos no lo llevan a la fuente verdadera. Siguen siendo cisternas rotas y es por eso que como pueblo necesitamos empezar a trabajar en esta línea, hombro con hombro, maestros con los alumnos. Disculpa, Rodrigo, me emocioné. Sigamos. Es tan vigente lo que tú acabas de señalar en esto, y saludamos a nuestro hermano Neftalí, que se acaba de conectar, lo estábamos también esperando. Luego le doy la Percy, que levantó su mano, pero quiero decir lo siguiente. El Papa Francisco, jesuita, el año pasado, si no me equivoco, el 15 de octubre, estaba promoviendo el Pacto Global sobre la Educación. Que llama la atención, para que demos cuenta lo trascendente que es la educación y cómo el sistema de Babilonia ha utilizado la educación para mantenernos nuestras mentes cautivas. Y al final, leo, al final del mensaje el Papa Francisco propondrá
a todas las personas de buena voluntad que se unan al Pacto Global sobre la Educación, un pacto para generar un cambio a escala planetaria, para que la educación sea creadora de fraternidad, paz y justicia, una necesidad aún más urgente en esta época marcada por la pandemia. Y esto está en la página oficial del Vaticano. Ellos saben que es la forma de tener cautivo al mundo, y nosotros, hermanos, también lo sabemos, y nosotros debemos hacer, a pesar de que se vea una montaña, hacer la obra de Dios, y el Señor la prosperará. Debemos tener fe, no ser como aquellos espías de Israel que le tuvieron miedo a los gigantes, sino ser como aquellos dos que dijeron: el Señor nos entregará esto en nuestras manos, aunque se vea una misión casi imposible. Hermano Percy. Gracias, hermano. Bueno, en esta parte de lectura, que terminé como terminando el 2 y ahora tomando el 3, me lleva a la mente y me hizo reflexionar otro sermón o estudio que escuché también de la educación, en cómo es el Señor quien dirige las cosas. Cómo es el Señor, uniéndome también a lo que han comentado ustedes, el Señor el que levanta al grupo para poder hacer los cambios. Es el Señor quien dirige las cosas. Es el Señor el que mueve. Y los voy a llevar rápido a Daniel. O sea, para que Daniel y sus compañeros pudieran tomar la decisión que encontramos en Daniel 3, Daniel pasó por la escuela de su casa. Amén. El Señor preparó a Daniel en su casa, pero para hacer más maravillosa esta historia, en el tiempo de Daniel, antes de que Daniel naciera, Josías, el Señor levantó a Josías para que hiciera la reforma en Israel. Porque el Señor sabía de que se venía el exilio en Babilonia. El Señor necesitaba gente preparada para ese momento. El Señor necesitaba a Daniel. Sin que Daniel haya nacido, el Señor decía: Israel está perdido, Israel está por otro lado, pero los tiempos se tienen que cumplir. Va a venir Babilonia, los va a tomar, pero tengo al pueblo todo perdido, ¿qué hago? Levantó a Josías. Entonces la providencia del Señor es la que va manejando la historia, es la providencia del Señor la que va levantando cosas, y como vemos que la misma providencia del Señor quiso levantar antes de 1844 escuelas dirigidas por el mismo Espíritu Santo, y que la misma gente se desvía y se va para otros lados. Asimismo, hoy nosotros estamos siendo parte de esa misma providencia. La misma providencia que hizo que Josías hiciera la reforma para que preparase a la mamá de Daniel, para que la mamá de Daniel enseñara a Daniel, para que Daniel, siendo jovencito, fuera llevado a Babilonia, y Daniel y sus amigos, obviamente, y tomaran esa determinación por el Señor, requiere providencia divina. Entonces, esa misma providencia divina es la que hoy día nos está guiando a nosotros. Los que estamos acá, estamos guiados por providencia divina, por el Espíritu Santo, y hoy día estamos avanzando a un ritmo que a lo mejor no estamos dimensionando. La responsabilidad que recae sobre nosotros es la misma responsabilidad que tuvo Josías, es la misma responsabilidad que tuvieron los protestantes que el Señor quiso levantar. Que más adelante no se escriba la misma historia con nosotros. Amén. Aquí nosotros debemos ser hombres y mujeres de decisión, hombres y mujeres que le crean al Señor, hombres y mujeres que podamos ver. Bueno, ya estamos viendo, gracias al Señor estamos compartiendo esto, pero la misma providencia del Señor hoy quiere sacarnos de donde estamos, y no solo nosotros, porque nosotros vamos a ser el motor en donde quiera que estemos. Nosotros vamos a ser los que tenemos que levantar la voz con esto. Puede que otros ya lo hayan hecho, y lo más probable es que nos unamos
desconozco para dónde nos va a llevar el Señor, pero lo que sí sé es que no debemos soltarnos, ¿ya? Si mañana el hermano Clarence empieza a desaparecer una vez, empieza a desaparecer otro día, hay que ir a buscarlo. Y el hermano Rodrigo también de repente se empieza a bajar, hay que ir a buscarlo. Si yo me desaparezco unas 2, 3 reuniones de estas, llámenme. Hermano, ¿para dónde se está yendo? Aquí somos parte del ejército del Señor. ¿Ya? Bueno, con eso lo dejo. Gracias, Percy, por tu experiencia, por tus palabras de ánimo también, que nos motivan a todos. Y también agradecerte porque, de hecho, nuestro hermano Percy está compartiendo este mensaje en las iglesias. En la iglesia adventista lo están invitando a tomar parte, predicar, y él ha tomado la bandera de pregonar este mensaje. De hecho, nuestra iglesia es tan necesaria. Que Dios te fortalezca, que Dios te dé fuerza y te utilice en eso. Porque la reacción va a ser, Gracias, hermano. Como siempre ha sido cuando se llega con un mensaje, con el mensaje de Dios. Hermano Neftalí, lo estábamos esperando, avanzamos nosotros mientras, vamos en la página 89, que lleva por título El colegio de Batecrí debió haberse establecido en el campo. En esa parte vamos como guía del libro, no obstante igual volvemos adelante, o sea, avanzamos y volvemos atrás también con algunas otras ideas. Gracias. Pues yo, sucede que me fui al campo. No abandonó. Me fui al campo porque Montemorelos es un pueblo más o menos pequeño. Yo creo que es muy parecido a Chillán. Y está la universidad, sí, pero ahora la universidad se la absorbió, prácticamente el pueblo absorbió a la universidad, la está absorbiendo. Y entonces, pero todo alrededor son zonas así como las mariposas, ¿no? De cultivo y de otro. Entonces fuimos al campo a buscar frijol, porotos y otras cosas directamente de los que cultivan, ¿no? Y ahí estaba con los niños y nos distrajimos porque estábamos viendo cómo envasando no envasando, poniendo el frijol en los sacos, y yo veía las montañas y todo eso y le dije al señor del dueño de la chacra, bueno, está muy grande eso, ya le llamamos ranchitos. Le dije, yo solamente quiero 2 hectáreas. Y me dice, mira, necesitaba un dinero para un tractor, no sé qué, vender 2 hectáreas. Le digo, ahí consígueme, ahí tengo 8 más. Y le digo, bueno, ahí me las enseñas, sí. Bueno, le comento esto porque hemos estado orando muchísimo, muchísimo para... Eso es lo que queremos, pero no queremos un lugar donde esté lleno. Es que aquí hay zonas que hacen fraccionamiento y venden, por ejemplo, 1/4 de hectárea, pero está fraccionado y vas a tener un vecino 1/4 de hectárea. Y el vecino lo usa en esas zonas campestres muy bonitas, pero vienen con sus asados, con su música y todo. Y ese no es el objetivo. Si uno puede, es estar en un campo lo más tranquilo, que fuera una comunidad donde el que vive a 1 hectárea o allá sea otro hermano, digamos el hermano Percy, allá está Rodrigo, otra hectárea y todo eso. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Pero bueno, me emocioné y estaba ahí en esto, y cuando me di cuenta, dije, bueno, parecía que el celular como que vibraba, ahora lo voy a ver. Y cuando veo, dice Mayumi, ¿y ahora? Digo, a ver si los encuentro todavía. Pero miren, me detuve a analizar con mucho detalle algunas cosas que a veces las pasamos volando. El capítulo 2 tiene unos puntos cruciales, y yo sé que se ha mencionado, pero yo quisiera por lo menos tener la seguridad de que realmente vemos la eminencia y el lugar que Dios le da a un par de puntos, que sin esos par de puntos es como los deseos se quedan en buenos deseos, las intenciones se quedan en intenciones y no se da el paso. ¿Por qué? Porque estos 2 puntos
son descuidados o no se les da la importancia de vida. Si ustedes tienen el libro de texto, y me refiero al capítulo 2, no sé si tienen ahí, y nada más quisiera mencionar estos puntos. En el capítulo 37, perdón, en el capítulo 2, página 37, estoy hablando del PDF normal. Ahí abajo hay un subtítulo que se llama Reformas en la alimentación. A ver si nos ubicamos ahí. Reformas en la alimentación, en página 37, capítulo 2. Dice reforma en la alimentación. Y si están ahí, yo voy a leer. Dice, la verdadera ciencia de la educación da al estudiante un conocimiento de las leyes que gobiernan su cuerpo y un amor por tales leyes. Luego dice, cada escuela, cada hogar cristiano debería dar a sus alumnos, a sus hijos, un conocimiento de la alimentación adecuada, de una vestimenta apropiada. Es que menciona la alimentación y la vestimenta apropiada. Y familiarizarlo con aquellas fases de la vida que forman un misionero de ¿qué? De éxito. ¿Qué es parte de la formación de un misionero de éxito? Estos puntos, la alimentación y la otra, la vestimenta, ¿verdad? Y familiarizarlo, ¿verdad? Entonces, haciendo referencia antes de 1844, continúa, una ola de reformas en los asuntos de alimentación, la vestimenta y otros principios de salud importantes cubrió el país, y muchos reformadores educacionales procuraron introducir estos temas prácticos en sus escuelas. El Espíritu de Dios, ¿qué estaba haciendo a través de esos dos puntos que mencioné? Los estaba ¿qué? Preparando para la prueba crucial en 1844. ¿Eh? Amén. No sé si vemos el punto aquí, ¿no? Es... Neftalí está sin cámara, ¿eh? Sí, es que no me peiné. Ok. Viene de la huerta. Pensé Vengo de la huerta. Que iba a ser un error. Dale. No, bueno, ahí después le pongo la cámara, pero no me sigo con la inspiración. Ahora yo vamos a enlazar esto, mire, pero si hasta aquí pensamos que esto es importante, ya, es importante, ¿no? Denle vuelta a la hoja y váyanse a la página 38, continuando. Y dice, entre los estudios elegidos para los niños, la fisiología, que es el estudio del cuerpo, la salud, debería ocupar ¿qué lugar? Primero. ¿Ya lo ubicaron? Sí. Entre los estudios elegidos para los niños, la fisiología debería ocupar el primer lugar. Y avanzan ahí, el segundo párrafo cuando comienza dice, la salud debería ser vigilada tan sagradamente como ¿qué? La salud debería ser vigilada tan sagradamente como el carácter. Como el carácter. Como el carácter. Como el carácter. No sé si estamos viendo por dónde nos va llevando, ¿no? ¿En qué lugar está poniendo estos puntos? O sea, ya si lo pone tan sagradamente como el carácter, es que no es bueno para tu salud simplemente, es que es crucial. Es que sin este elemento no vas a poder dar el paso. Sin este elemento te vas a quedar en las puras ganas de hacerlo. Porque juega un rol muy importante en la preparación del cuerpo y la mente para que el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo en nosotros. Amén. Si no, no lo puede hacer. Porque respeta nuestra voluntad y porque hay leyes que se tienen que cumplir. Y si nosotros rechazamos esta parte, entonces pues simplemente son como las matemáticas, ¿no? 2 por 1 no son 4, tiene que ser 2 por 2. Entonces, bueno,
Y luego menciona algunos puntos más abajo, dice, en 1832 el señor Sylvester Graham, el inventor de la harina Graham, y habla ahí, y él menciona un punto importante, las verduras y la fruta deberían constituir la esencia de cada comida y deberían comerse tan cerca de su estado natural como sea posible. Cruda. Lo más cerca posible, hervidos al vapor, crudo, los que pueden, o sea, claro, por eso es importante conocer la fisiología. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene problemas del hígado y no puede comer cosas crudas. Tiene que comerla hervida, cocinadas o al vapor. No las puede comer cruda. ¿Sí me explico? Es por eso la importancia de conocer nuestros cuerpos y conocer nuestra fisiología, que no es la misma la mía que la de Rodrigo y que la de Clarence. Y es una ciencia. ¿Para qué? Para que no vayamos a salir echándole la culpa a la alimentación que Dios dejó, ¿no? Es que estamos tan mal ahora que pues tenemos que irnos acomodando. Entonces, bueno, ahí ya como que le damos una introducción. Y en la página 39 habla acerca de la reforma de la alimentación en otras escuelas y menciona cómo el colegio de Oberlin, el subtítulo dice la reforma de la alimentación en otras escuelas, página 39. Cómo ahí fueron eliminando el café y dándole énfasis a la fisiología. Horacio Mann dijo, debemos prestar, este es el tercer párrafo, debemos prestar mucha atención a la salud de los estudiantes, no solo al enseñarles las leyes fisiológicas de la salud, sino al educar a los estudiantes a una obediencia habitual a ella. Entonces, ya ahí comenzaron con las escuelas, que era parte de lo que le enseñaron, descubrieron que era muy importante la salud. Entonces, hablando de la enfermedad, página 40, yo solamente estoy haciendo un repaso. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto donde nos va a mostrar por qué estamos como estamos, prácticamente. Entonces, si siguen conmigo en el hilo, página 40, habla acerca de la enfermedad y un texto, el segundo texto. La enfermedad solo se produce porque el hombre se apartó de las leyes del cielo, porque por amor al ¿qué? Al dinero. Al dinero. O por orgullo, la enfermedad se casa con la enfermedad, porque cuando Dios ordenó a Adán que trabajara, es decir, realizar alguna forma de ejercicio en el jardín, es decir, al aire libre, los hombres no hacen ejercicios y viven en casas que añaden venenos artificiales a los naturales. Y entonces respiran ese compuesto virulento. O sea, en 4 paredes. Nada más. Ya sea para oficina, casa, lo que sea. Bueno, si la reforma pro salud debe ser enseñada por ministros y maestros adventistas del séptimo día, y la entendieran y practicaran todos los que triunfaran en el fuerte, practicaran todos los que triunfaran en el fuerte clamor, nos vemos obligados a concluir que el Señor les estaba dando a la iglesia protestante por medio de su escuela esta luz de la reforma pro salud, que era necesaria para que ellos entendieran y la practicaran antes del clamor de la medianoche, como Amén. Lo es para nosotros el fuerte pregón. O sea, nosotros no vamos a poder entender este asunto, no vamos a poder entender el mensaje de los 3 ángeles, el Espíritu Santo no va a poder trabajar en nosotros si nosotros no le ponemos el ojo a este componente. Es muy importante, tan importante que no solamente es enseñársela a nuestros hijos, es vivirla, pero enseñársela en la práctica, ¿no? Entonces, hermano Neftalí. Ajá. Sí, justamente comentábamos un poquito de eso, o sea, cómo es la importancia del mensaje de la salud, porque cuando se rechaza esto
o a lo mejor conscientemente sabemos que es verdad, pero aún no lo estamos practicando fielmente, entonces ocurre de que ese proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que es un proceso educativo de limpiar esta vasija, de reformar, de educar el carácter conforme a la imagen de Dios, no va a poder cumplirse. No porque Dios no quiera o no pueda, sino porque nosotros no estamos dando los pasos como debiéramos darlo. Y es por eso que al rechazar los principios de la salud, no va a haber el discernimiento, el entendimiento de lo que es la verdadera educación. Y al no entender la verdadera educación, entonces ocurre como ocurrió en 1844. Caemos en la condición del segundo ángel, de la caída de Babilonia. Entonces, y como consecuencia final, rechazaremos el mensaje glorioso de la justificación por la fe. Entonces vemos cómo estos tres mensajes distintivos del pueblo de Dios van tan relacionados, y es por eso que cuando vemos, por ejemplo, esa tendencia, el bajarle la importancia al mensaje de la salud, realmente estamos socavando, estamos haciendo un trabajo totalmente del enemigo. Sí, y ahora eso es importante. No sé si ustedes se dieron cuenta que casi todo el capítulo, la mitad del capítulo habla del colegio de Oberlin. Y describe en lujo de detalles todo lo que es Oberlin, ¿verdad? Porque lo presenta como un modelo. Sin embargo, Oberlin finalmente empezó a entrar cuando empezó su caída, su descenso. Vamos a ver algo muy interesante. En la página 77. Hermano Neftalí. Ajá. Hay dos manos levantadas, de la hermana Lauribel y del hermano Jonathan. Oye, yo estoy medio neófito en estas cosas de las manos levantadas. Yo pensé que me estaban saludando. Adelante, hermana. Hermana Lauribel. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, buenas noches. Pues yo quisiera compartir un testimonio, más que nada. Yo tengo 3 hijos. Mi hijo mayor tiene 18, tengo una niña de 14 y un chico de 8, ¿no? Y el testimonio tiene que ver porque al iniciar la pandemia, a principios de año, mi hija estaba muy apegada a sus estudios, ¿no? Ella quería ser la primera del salón, de hecho lo era. Vivía muy afanada por ese mundo, pues, de estudiar. Resulta que por cuestiones de la pandemia, pues ella no pudo volver a la escuela, ¿no? A estudiar. Y allí nosotros comenzamos a practicar más asiduamente la reforma pro salud a través de la dieta plana del hermano Niemer. Y hermano, para nosotros fue, sobre todo para ella, una experiencia especial. De hecho, mi hija estaba escuchando música que no era, estaba leyendo libros que no debía, y yo lo único que hacía era orar, porque mi hijo mayor ya estaba en una situación bien rebelde para las cosas del Señor, y entonces no quería repetir esa rebeldía en mi hija de 14 años. Hermanos, y hoy mi hija le da gracias al Señor primeramente, y gracias a mí, y ella dice que lo que en ella vio el cambio de su relación espiritual con el Señor cuando cambió la dieta. Amén. Dijo, mami, de hecho, ella tomó la decisión, fue de ella, que ella no va a volver a la escuela. Dice, yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo
estudiando en una escuela que no me está enseñando nada para la vida eterna. Ha sido una decisión de ella. Yo la he apoyado, como familia la estamos apoyando. Y pues para mí ha sido de verdad que muy gratificante porque he visto la mano del Señor, de verdad, con ella. Y la hermana Patricia, cuando estábamos el lunes, ella decía que era una situación difícil con los jóvenes en esa edad. Pero hermana, Dios puede obrar y Dios está dispuesto a obrar en nuestros chicos. Y ella se siente sola porque hasta sus amigos los perdió. Pero yo le digo, mami, tú no estás sola. Dios está contigo y así como tú, hay muchos otros chicos en todo el mundo que Dios va a utilizar en este momento para que proclamen el mensaje. Ella ha estado estudiando los libros de la hermana Guay, está muy dedicada a aprender lo que necesita aprender para este tiempo, las profecías, todo eso, y de verdad que para mí ha sido una gran bendición el cambio en la vida de mi hija. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias, hermana, hermana. Jona. Hermano Jonathan. Hola hermanos, bendiciones, qué grato conectarme nuevamente al estudio, muy interesante, para mí demasiado apasionante, así que doy gracias a Dios de poder compartir este estudio junto a mi esposa acá en Lago Ranco. Y hermano Neftalí, me llamó mucho la atención de lo que está mencionando, dándole a la reforma pro salud un aspecto relacionado con la formación del carácter. Y esto es de vital importancia porque en algunas ocasiones hablan la reforma pro salud como si fuese solamente salud física, pero el espíritu de profecía la conecta directamente con la salud mental y la salud espiritual. No hay una división entre la reforma pro salud con la salud espiritual y un avance en la formación de carácter. Ese punto creo que es medular, ya que no solamente nos preocupamos por estar físicamente bien cuando somos obedientes con la reforma pro salud, sino que se nos abren los ojos espirituales de alguna forma metafóricamente hablando. Y a tal punto que la mensajera del Señor nos señala en el libro Consejo del Régimen Alimenticio que los hermanos, incluso ministros que no están convertidos completamente con el abandono de la carne, dice que abandonarán las pilas. Es algo sumamente interesante. Eso está en el Consejo de Régimen Alimenticio, página 456. Y también en este mismo párrafo hay algo súper importante, hermano Neftalí, que reafirma lo que usted dijo. Señala lo siguiente: la reforma pro salud ha de hacer una obra en nuestros hermanos que todavía no se ha hecho. Entonces, hay una obra que tiene que hacer la reforma pro salud que no se ha hecho y que está relacionada con lo que estamos hablando. Así que ese era mi comentario, hermanos. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo a esto? Sí, hermana Patricia. Hermano Neftalí, qué bueno que usted retrocedió a esto, porque en realidad yo me quedé con gusto a poco en el capítulo 2 porque no enfatizamos esto, así que gloria a Dios porque usted nos hizo retroceder. El enemigo de las almas, el enemigo de Dios, sabe perfectamente la gran conexión que hay entre la alimentación, el estilo de vida y nuestro cerebro. Y sobre todo, el lóbulo frontal, que es de las decisiones morales. Y por eso que ha intervenido tan exitosamente la industria alimentaria, ¿cierto? Es impresionante cómo la industria alimentaria le ha seguido el juego al enemigo de Dios para apoderarse, ¿cierto?, de gran parte de la humanidad que ha seguido en base a sus gustos, su paladar. Yo siento de que nosotros somos llamados a levantar esto, pero cada vez más. Yo desde cuando tuve que ir desaprendiendo tanta cosa que había aprendido en mi familia, en la universidad, en mi entorno, en relación a comer todo lo que nos ofrecía la industria alimentaria y más, y vi en mi vida el cambio
en cuanto al estilo de vida y la alimentación, y le doy honra y gloria a Dios porque me ha estado preparando ya muchos años para este momento crucial, donde tenemos que dar testimonio de nuestro estilo de vida, tenemos que dar testimonio frente al mundo, cómo el Señor nos cuida frente a todas las plagas y pandemias solo por ser obedientes a Amén. lo que Él nos indica en su palabra. Entonces, Amén. hermanos, nosotros no debemos claudicar y con nuestros niños no debemos bajar la guardia de que la alimentación y el estilo de vida es trascendental para la vida eterna. Si incluso uno de los fundadores de la medicina dice que la alimentación sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, ¿cómo nosotros ser tan cerrados de mente y no entender que es así? Y que el Señor desde el Edén lo mostró, ¿cierto? Y que el enemigo quiso agradarnos al paladar con tanta cosa rica, porque yo cuando he viajado es que me da ganas de probarlo todo, pero me doy cuenta de que todo es obra del enemigo, ¿cierto? Porque hace los sabores, pero parece que especial al sabor que a mí me gusta. Y es justamente para hacernos caer y para que nos desviemos de la gran meta que tiene nuestro Creador con nosotros. Eso, queridos hermanos. Amén. Hermano, Muchas gracias. Sí. quería comentar algo que mientras ahí hablaba la hermana se me vino a la mente. Y es que en el contexto de educación hay una declaración, me parece mucho que en consejos para maestros, padres y alumnos, dice de que todo aquel que entra en una experiencia de formación, de educar a jóvenes y a niños, la primera lección que debiera aprenderse es la lección del dominio propio. Cuando yo leí esto, yo dije, wow. ¿Por qué razón? Porque uno trata con jóvenes, por ejemplo, uno está preocupado hoy en día en desarrollar un ministerio educacional conforme al plan de Dios, cómo ayudar a la juventud, nuestros niños, pero nuestros maestros o quienes van a desarrollar esta tarea, es un llamado a que debiéramos aprender nosotros primero la primera lección del dominio propio. Entonces ahí uno ve la conectividad que tiene con la reforma en pro de la salud. Porque si no aprendemos dominio propio, mensaje de salud, entonces esto lo vamos a reflejar y lo vamos a manifestar en nuestras relaciones con los niños, con los jóvenes, en nuestro carácter, en la impaciencia, en nuestras maneras de responder, de actuar, de enfrentar las situaciones. Y si uno lo ve más allá, ya no solamente de un contexto educativo, de estudio, ¿verdad? Sino más bien de educativo, de formación, de vida, justamente también al descuidar los principios de la salud general, alimentación, estilo de vida, etcétera, perdemos eso valioso que el Señor quiere darnos, que es don del fruto, de los frutos del Espíritu, que tiene que ver con el dominio propio. Entonces, si nosotros no estamos ejerciendo dominio propio frente a este mensaje hermosísimo de la reforma en pro de la salud, es totalmente, no vamos a tener los resultados que se esperarían tener, ya sea en el proceso educativo, tanto en nuestra propia vida, de carácter, de desarrollo, de relaciones en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, nuestros hijos, como también con los jóvenes que tendremos a nuestra responsabilidad de guiarlos. Entonces, ahí conectando eso, la salud, la educación y el factor dominio propio. Gracias, Claren. Pues me da, ya esa era una preocupación que yo tenía, que ya estábamos avanzando, íbamos por el capítulo 3 y estos puntos, este es un punto medular, muy, porque es una cuña. Si esto no se hace, pues
avanzar y querer hacer el paso 2, el 3 y el 4, pues lo entenderemos en teoría, pero no vamos a tener la capacidad de hacerlo, ni la voluntad de hacerlo, si no hacemos el primero, ¿no? La cuña de entrada. Entonces, solo siguiendo para terminar el pensamiento, la línea que estaba presentándoles, finalmente Oberlin comienza un descenso y llega a un punto donde se identifica cuál fue el peor enemigo, ¿no? Que tuvo. En la página 78 ahora saltamos hasta la página 78, habla, bueno, en la página 77 hay un subtítulo en la parte de abajo que se llama Selección y preparación de docentes, que viene siendo la razón principal de la caída moral de nuestras instituciones. ¿Por qué? Dice aquí, indudablemente más fracasos han afectado las reformas educacionales y a las escuelas. Indudablemente más fracasos han afectado las reformas educacionales y a las escuelas por causa de la incapacidad de los fundadores de seleccionar ¿qué cosa? Docentes que tengan simpatía con la educación cristiana. Y luego sigo leyendo en la 78, en medio párrafo dice, en las escuelas cristianas se han empleado maestros que podrían pasar bien en instituciones de enseñanza mundana, pero que no podían seguir el modelo divino revelado a los fundadores. Mi pregunta es, ¿por qué ellos no podían seguir el modelo divino? ¿Sí estamos ahí, en esa parte? Que no podían seguir el modelo divino. Por esta razón, muchas escuelas establecidas por reformadores pronto siguieron el modelo de las escuelas populares. Y luego viene una cita ahí de la hermana White, hablando acerca de las costumbres del mundo, trayéndolo. Y luego, más abajo, ahí de la primera cita, tiene dos citas ahí que están aquí abajo. Y una dice que ningún administrador, maestro o ni siquiera auxiliar vuelva atrás a sus viejas costumbres. Y viejas costumbres incluyen la alimentación. O sea, no solamente, eso es volver atrás, ¿no? De dejar, ¿y por qué digo esto? Más adelante lo vamos a ver. De dejar que su influencia negativa arruine los planes de Dios, que Dios ha presentado como el mejor plan para educación física, mental y moral de nuestra juventud. Y luego continúa un poquito más abajo, en el otro párrafo, al final del párrafo dice, el germen que finalmente causó que temblara en su curso fue plantado en sus órganos vitales por miembros de su propio personal docente. Y este es el problema. Antes de esto, Oberlin fue atacado por la Asociación de Colegios Americanos, por gente influyente, por escuelas, por todo. Fue muy atacada, pero eso no la hizo temblar, al contrario, la fortalecía. Sin embargo, el problema mayor no estaba ahí. El problema mayor era que surgiera dentro de ella misma algún personal como este. El germen que finalmente causó que temblara en su curso fue plantado en sus órganos vitales por miembros de su propio personal docente. Ahí abajito viene una nota en comillas. El profesor J.P. Cowles nunca miró con simpatía. Está hablando de un profesor que volvió a sus costumbres, un profesor que no podía seguir el modelo divino revelado a los fundadores. Y vamos a ver las características del profesor. Dice, nunca miró con simpatía tales extravagancias, le llamaba él, dietéticas. No tuvo escrúpulos en ridiculizarlas y de otras maneras oponerse a ellas. ¿De qué está hablando? ¿A qué es a lo que se está oponiendo? Se está oponiendo aquí a algo, esta persona, y lo está dejando. No estamos hablando de aspectos filosóficos,
doctrinales, nada de eso. En la Sí están conmigo en esa cita, ¿verdad? Sí. Sí, Extravagancias en la en salud, la la alimentación. En la alimentación. Y entonces, ¿qué hacía él? No solamente lo criticaba, le hacía la contra, ¿no? Proveyendo cajas de pimienta y mantuvo en las mesas pimienta durante meses, aunque finalmente la comisión la quitó. Y más abajo sigue el párrafo, al final dice, y que no vieron que esta reforma pro salud era una cuña de entrada. Dice, la influencia de este maestro, junto con algunos otros que se oponían a la posición del presidente Finney, sobre la pimienta y otros condimentos y el té, el café, la comida, la carne, etc. Aquí está tocando reforma pro salud. Y que no vieron que esta reforma pro salud era una ¿qué? Una cuña de entrada. Se describe así. Bajo la presión de este pánico, se apresuraron con precipitación y confusión de vuelta a las ollas de carne. Y aquí, bajo la alegre influencia de estas infusiones frescas de arbustos chinos, de la semilla de moca o del consumo descuidado de la carne de cerdo y bebiendo de los caldos de cosas abominables, tuvieron éxito en frenar una obra renovadora necesaria. Ok, antes termino aquí en la página 79. La posición de afuera es irritante, pero la de adentro, ¿cómo es? Seria. Y dice, la oposición de ciertos maestros que continuamente estaban minando el amor y el respeto a los estudiantes por la reforma, ¿qué? ¿Qué reforma? Está hablando de la reforma pro salud. Estamos hablando de un punto o que si lo haces, te mete al campo donde el espíritu obra, o si la rechazas, es la caída total. O sea, para poner en contexto el lugar de la reforma pro salud. Entonces, al ceder en la reforma pro salud, Oberlin comenzó a abandonar sus reformas una por una hasta que fue incapaz de afrontar la prueba de 1844. ¿Dónde comenzó el ascenso de Oberlin? Teniendo una comprensión correcta de la reforma pro salud. ¿Dónde comenzó el descenso de Oberlin? ¿Descuidando qué cosa? ¿O dónde fue el punto de ataque? La reforma pro salud. O sea, esto es crucial. Amén. Esto es, y obviamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de la reforma pro salud? Ya lo dijo Karen. Se llama dominio propio. Fuerza de voluntad. Porque la hermana Juárez dice, el que no controla el apetito no controla nada. Si no le cedes al apetito, ¿qué le vas a ceder la voluntad al Espíritu Santo? Entonces, hay una obra que hay que hacer. Sí, Dios nos ayuda, pero Dios no me va a venir a quitar la cuchara. Y si hay cosas que el ambiente, las amistades, están haciendo, llevándome la contra o oponiéndose, o me están haciendo las cosas difíciles para que yo vaya en el camino correcto de la reforma pro salud, yo tengo que cortar eso. Si tengo que cortar amistades, reuniones, relaciones de ese tipo, fiestas, mire, yo se la voy a poner en práctica. Nosotros, fue un proceso de empezar a entender la reforma pro salud después de que uno ha sido bautizado, vive como cualquier adventista, comiendo, cuidándose de no comer cosas inmundas, pero lo demás que están en Levíticos, pues hay que darle duro, ¿no? Hay que comer de todo eso. Pero ya después de varios años, estoy hablando de unos 15, 20 años, y por una crisis que pasamos, fuimos como que presionados para entrar a algo que iba a terminar en hacer cambios por cuestiones de salud y todo, y esto nos llevó a reformas espirituales. Entonces, sucede que cuando empezamos a hacer cambio en la reforma pro salud,
pues como que ya éramos incómodos o sea, llegamos a la casa pues, con los familiares, con los amigos, pues yo no como de esto y yo como esto y acá, y empezamos a dar esa presencia incómoda, ¿no? Entonces, ¿en qué terminó? Pues en que tuvimos que cortarle a todas esas cosas y empezamos pues, a juntarnos con los poquitos que estaban en la misma sintonía. Pero tuvimos que tomar esas decisiones. Amén. De lo contrario, es imposible, no se puede. Eso es como al alcohólico, que le dices, deja de tomar. Y dice, pero si es que yo desde hoy no voy a tomar porque estoy convencido que el alcohol es malo. Pero trabaja con todos sus amigos borrachos. O sea, no vas a poder. Entonces, hay ciertos pasos que el Espíritu Santo no lo va a tomar. El trabajo llega hasta revelarnos, mira, esta es la importancia, esto es sumamente importante, tienes que empezar a dar pasitos. No te estoy pidiendo que dejes de la noche a la mañana de comer carne, no, tienes que empezar a dar tus primeros pasos. Entonces, a medida que das el primer paso, el Espíritu Santo toma más derecho sobre ti porque tú estás obedeciendo por fe. Entonces, Él toma y empieza a darte más querer cómo hacer. Entonces, terminando con este punto, ese fue el punto de caída. Y les digo que hay personas que quienes más van a atacar o la obra o la verdadera educación cristiana y todo eso, y quienes van a ser gente muy aguerrida, en oponerse y todo, analícenlo. Son gente que no quiere saber nada de la reforma procesal. Aquí hay un dicho en México que dice, el que no tiene dominio propio tiene demonio propio. Así que es muy, muy importante. Por eso este libro, yo se los dije la vez pasada, leer esto, la educación, junto con el Ministerio de Curación y con consejos sobre el régimen alimenticio. Estas cosas tienen que entenderlo. Los primeros 3 capítulos, esa es la tarea para poder reafirmar el punto de hoy, toda la semana. Estudiemos los primeros 3 capítulos del libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Si ese libro tuviera 3 capítulos nada más y los 3 fueran los primeros 3, ese libro cumplió el propósito. Los primeros 3 capítulos. Estudian con oración. Entonces Dios arrojará más luz para entender el porqué, la conexión de la parte espiritual que tiene la reforma procesal. Hermano Nestalín. Ahí la hermana Jennifer Vera tenía la mano levantada. Sí, hermana Jennifer, perdón. No se preocupen, buenas noches. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo uno hace para cambiarles prácticamente la mentalidad a las personas que toda la vida se han alimentado de una manera o a los chicos o padres que han estudiado en una escuela que es completamente diferente? O sea, con unos estudios jesuitas y que toda la vida digamos que su único interés es culminar una etapa de sus estudios, llegar a tener un título, ser alguien, tener una profesión, etcétera, etcétera. Mi pregunta es porque, a ver, yo no soy adventista, yo he sido católica toda mi vida por mi familia y tengo apenas, bueno, ya mismo va a ser un año estudiando la religión adventista por medio de un amigo de Chile. Entonces, y por eso trato de aprender lo más que puedo. Entonces, mi
esa es una de las dudas que tengo. ¿Cómo haces para cambiarle incluso la mentalidad a tus propios hijos que toda la vida les has inculcado el que tienen que estudiar para tener un futuro el de mañana, tener una profesión? Porque eso es lo que siempre te han inculcado tus padres en el pasado. Sí, pues yo creo que tiene muy buena pregunta. Y Jennifer, yo creo que, bueno, si tú estás aquí, ya sea a través de un enlace, en este caso de este compañero amigo de Chile, amigo, creo que dijiste, es porque Dios está detrás de ti. Eso es un hecho. Está detrás de ti y tiene un propósito para ti, para, no sé si tienes familia, si tienes niños, tienes hijos, para tus hijos. Sí, 2 niños. Y 2 niños. Así que definitivamente no solamente estamos somos privilegiados de tenerte aquí en el grupo, porque pues lo que queremos es compartir cosas, no una religión, ¿ok? Como en el concepto de religión, ¿no? Pertenecer a un grupo religioso, no, sino pertenecer a un pueblo que quiere hacer la voluntad de Dios y que quiere poner como guía nada más que la Biblia y lo que Él dice, nada más. Entonces, lo que estamos estudiando aquí, pues, es bíblico 100%, y esto que es histórico, y también hay partes que son reveladas, inspiradas, y que la podemos ir comprobando. Ahora, para contestar a tu pregunta, a mí en lo personal no me gusta dar opiniones personales, sino que trato de decir, he adoptado algo que Jesús enseñó en la misma Biblia. Cuando le venían a hacer una pregunta, especialmente las difíciles, él les decía, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras, no? Para que las Escrituras sean las que nos dieran la pauta a la cual todos estamos sujetos. Así que en la Biblia hay un caso que lo puedes estudiar que es Moisés. Moisés fue un niño. La historia de Moisés, que Dios iba a despertar un líder o un siervo para que fuera clave, un instrumento para liberar a sus hermanos. Y nació de una sierva que estaba en el pueblo de Dios. Dentro de los esclavos había gente muy piadosa, gente que quería hacer la voluntad de Dios, y una de ellas era la mamá de Moisés. Y él, pues, Dios hizo providencia para que cuando lo echaron al río, lo rescatara la princesa, y luego, de forma providencial, que la misma madre fuera la nodriza, la que iba a cuidar de él por 12 años. Entonces, tienes a un niño que lo tiene por 12 años, les pone los principios, están allí, pero después lo agarra a Egipto por, ¿cuánto? 28 años. Por 28 años. Y lo educa. Haz de cuenta que hizo la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, el doctorado en la educación egipcia, que se traduce el día de hoy como educación jesuita, ¿no? Sistema babilónico. Entonces, lo entrenan, y no era cualquier alumno. A Moisés le habían lavado el cerebro en gran parte, ¿no? Ya le habían hecho algo que no, es que tú no puedes estar en un sistema y no ser afectado. Y Moisés fue afectado. Entonces pero había un conflicto, porque como que había dentro de él sabía, su mamá le repetía que había un propósito. Algunos no llegamos a ese momento, pero en un lugar en la vida llegas al momento en que como que hay algo más que esto. Y es ese llamado que Dios está haciendo, ¿no? Pero Moisés quiso hacerlo a su manera. Entonces, ¿cómo se las arregló Dios para cambiarlo? Pues lo manda al desierto.
Y en el desierto, ahí fue una crisis para él, fue una escuela para él. Y entonces ahí es donde Dios empieza a trabajar en él. Entonces, sabemos personas que mientras que todo está bien, voy a la escuela, todos los días como, todos los días voy allá, voy prosperando en el área académica, aquí y allá. Una persona así, lo que hay que hacer en ese momento es orar por él. O sea, rogar a Dios que se propicie el momento en que lo llame al desierto, de alguna manera. Entonces, Dios tiene más de 1000 maneras de las cuales no nos imaginamos. Si te imaginas una forma como Dios pudiera hacer, esa no es, porque es la que no te imaginas. Entonces, Dios tiene más de 1000 maneras de cómo, ya sea ponerle una situación o usar algún instrumento, puede ser una persona, por un mensaje, puede ser en un momento de crisis, como sea, y Dios empieza a tocar. Así que, sin embargo, como madre, Dios te ha dado un privilegio y te ha dado una llave, que es interceder por ellos. Y esa llave habilita el poder de Dios, porque eres madre y porque Dios te dio esa autoridad. Y se lo dio al padre y se lo dio a la madre. En el caso que el padre sea negligente o ignore esto o no lo haga por X o por Y razón, la madre tiene la autoridad. Y es el primer paso, interceder. Claro, Dios le da sabiduría, Dios crea la providencia, las situaciones, las circunstancias. Entonces, tú aprovechas cada oportunidad, ¿no? Una enfermedad que tiene o algo, y le dicen, mira, vamos a tratar esto, trata esto, y se da cuenta cuando está de buena, cuando está en esto, mírale esto es algo interesante, y ahí lo vas son como piquetitos, ¿no? Y ahí va y lo va preparando. Y hay veces, aunque puede decir, pues está interesante, pero no, yo no puedo, esto no me gusta, pero se le hizo interesante. Y ahí Dios, eso le va preparando el camino, va sembrando semillas. Cuando llega un momento más que menos te imaginas, se da la vuelta y dice, ¿sabe qué? No sé, esto se me hace muy interesante y empiezan a verlo. Entonces es una obra del Espíritu Santo, una obra de Dios. Es real. Y así sucede, y así sucede. Yo tengo una hija, tengo 3 hijos, y hubo un momento en que mi hija pues estaba un poquito como muchas cosas que no entiende. Aquí decimos, ay, ¿qué va a pasar? Y todo eso. Dios siguió obrando de una manera silenciosa y un día terminó, hubo un cambio así, pero muy fuerte en ella. Y digo estas cosas porque ella es un testimonio de ello mismo, ¿no? Entonces, Dios está al tanto. ¿Cuál es el deber? Número 1, no dejes de interceder, porque tienes un derecho que Dios te ha dado. Número 2, mientras que tú te conectes con Dios personalmente, busques a Dios cada mañana, cada madrugada, empieces a actuar, porque muchos lo buscan, se convencen, pero no dan un paso de acción. Empieces a tomar decisiones, entonces le das más derecho y Él empieza a obrar y te vuelves en un conducto, un canal por el cual tus oraciones no solamente son oraciones, sino que dan autoridad para que el Espíritu Santo venga y le diga al demonio, hey, que me haces a un lado, porque aquí está la madre intercediendo y ella es mi hija. Así que, y bueno, como lo comenta ahí la hermana Maritza, el que vea hacerte cambios a ti y poniéndole el ejemplo, pues ese va a ser la otra parte, ¿no? Por un lado la oración y por otro lado la acción. Amén. Ok, gracias. Pues yo creo que esto era el punto principal que está en la parte 2, el capítulo 2. El otro es el rol que ya sabemos y que es importante también del aspecto de manual, ¿no? El aprendizaje técnico de algo que si no existe la computadora yo puedo seguir viviendo y yo puedo seguir comiendo.
y puedo estar en un lugar donde ni siquiera haya luz, porque hay trabajos que son trabajos, pero para trabajar en ciudades, en compañías, y que si no tenemos luz, no tenemos computadora, no servimos para nada. Entonces, el trabajo manual dignifica, ayuda, y más si es un trabajo que está relacionado con la naturaleza, es mucho mejor. Pues hasta aquí son los puntos que yo quería mencionar, y pues mi recomendación para esta semana es los 3 capítulos primero de Consejos sobre el régimen alimenticio. Y lo puede conseguir en PDF, y si alguien tiene, quizás Rodrigo, se lo puedes compartir en caso que no tuviera a la hermana, a nuestra amiga o hermana Jennifer. Así que estamos, de mi parte, pues es lo que quería yo comentar. Amén. Bien, hermanos, como pueden ver, estoy acompañado. Despertó. Dejamos el estudio hasta aquí. Quedamos entonces para la próxima semana, sin perjuicio de que algún hermano, si quiere hacer alguna reflexión respecto de la parte que ya estudiamos, lo puede hacer libremente. En el capítulo 3 vamos a quedar en el subtítulo de estudio: Colegio de Batescript debió haberse establecido en el campo. ¿Les parece? Que viene siendo la página en el PDF que compartimos, les digo al tiro. 87 parece. La página 89. Ah. ¿Ya? Claro, ¿nos puede despedir con una oración? Claro. Y quedamos todos autoconvocados, pero vamos a recordar para el próximo jueves a las 9 de la tarde. Ok. Oremos entonces. Querido buen Dios, en estos momentos te damos las gracias por tu grande amor. Agradecemos, Señor, porque en tu gran bondad de querer salvarnos, tú permites que podamos ir comprendiendo estas verdades, estos mensajes, Señor. Padre querido, agradecemos porque tú eres longánime y quieres que estemos preparados. Quieres que nuestras familias puedan estar preparadas para lo que viene. Y te agradecemos porque tú has proveído todo para que esa preparación pueda ser completa. Ayúdanos, Señor, a valorar, y no solo a valorarla, sino que poder estar a la altura de la luz y poder ir practicando estos principios que tú nos has ido enseñando. Danos, Señor, la humildad para poder ir dando cada paso en fe conforme a tu voluntad, Señor. Poder ser una influencia de bien, de ayuda, de bendición para con nuestros hermanos, para con aquellos que nos rodean y que aún no conocen estas cosas. Danos, Señor, la sabiduría, tu espíritu, para poder acercarnos a ellos con tu espíritu y poder ser un testimonio vivo de tu palabra. Señor, guarda a nuestras familias, bendice cada uno de nosotros, aquellos que no han podido estar presentes. Señor, también ayúdales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan una bendecida semana, resto de la semana. Amén. Nos vemos ahí, si Dios permite, la próxima semana. Y pues Dios es muy bueno y que Dios les acompañe y los siga guiando. Entonces,